Did you know in the year 1601, ¿Sabías que en el año 1601 Spain sent its army and navy to Ireland España mandó a su naval, a su fuerza naval a Irlanda to help the Irish fight the British? para ayudar a los irlandeses pelear con los ingleses? And then the British drove out the Irish Los británicos sacaron a los irlandeses and sold about 1 million into slavery y vendieron como 1,000 en esclavitud in the Caribbean en el Caribe and in parts of Latin America. y algunas partes de Latinoamérica. And so over the centuries, Así que a través de los siglos, a lot of intermarriage, muchas parejas interraciales, many from Latin and South America, muchas de Latinoamérica, Sudamérica, have a small part of Irish in them. tienen un poco de irlandés en ellos. And in the 1800s, Y en los 1800, Irish soldiers soldados de Irlanda helped Mexico ayudaron a México break away from Spain. en liberarse de España. And a Mexican general Y un general mexicano named Bernardo O'Higgins llamado Bernardo Higgins helped Chile to break away from Spain. le ayudó a Chile liberarse de España. So there's history there Así que hay mucha historia ahí, where Spanish and Irish come together. donde los españoles y los irlandeses se unen. So I wanted to share a little bit of the history of St. Patrick. Así que quiero hablar un poco acerca de la historia de San Patricio. And it's sort of like the book of Acts in the Bible. Y es un poco como el libro de los Hechos en la Biblia. We read about the early Christians, Vemos acerca de los cristianos primerizos, los primeros cristianos. and they had to stand up for their faith against the Romans. Y ellos tenían que defender su fe en delante de los romanos. And so in the 5th century Así que en el siglo V, after Jesus después de Jesús, después de Cristo, is when St. Patrick lived. es cuando vivió San Patricio. And so the Rome was falling. Así que la caída, Roma cayó. They had violent entertainment. Tenían entretenimiento violento. They had exposure of unwanted infants. Tenían exposición de niños no deseados. It was, Si podemos poner las diapositivas, por favor, en pantalla. it was the Roman version of abortion. Eran la alternativa romana del aborto. Rome had sexual immorality. Roma tenía mucha inmoralidad sexual. Bathhouses Tenían malas casas and sex y trafficking, también tenía tráfico sexual, slavery. esclavitud. They had welfare. Tenían incluso sistemas de conveniencia para el pueblo. And high taxes. Tenían impuestos altos. And the church withdrew from politics Y entonces la iglesia se retiró de la política. and Christians would live in monasteries. Y los cristianos empezaron a vivir en monasterios. But if you have the Christians get out of politics, Pero si tienes a los cristianos salirse de la política, who's left to be in politics? ¿quién se queda en la política? But the unchristian. Pues los que no son cristianos. And so then China began to build the Great Wall. Después China empezó a construir la Gran Muralla. And a people group called the Huns Y un grupo llamado los Hans could no longer attack into China, ya no podía atacar a la China. so they turned the other way Así que ellos se fueron a otro lado and attacked tribes across Central Asia. y empezaron a atacar tribus en el centro de Asia. And it started a domino effect Y empezó un efecto dominó of tribes invading Rome. de tribus invadiendo Roma. And these were the Visigoths, Ostrogoths, Los visigodos, los ostrogodos, Anglos, los francos, los anglos, Saxons. sajones. One of the tribes was called Vandals. Una de las tribus era llamada los vándalos. And you know what they did when they went through? Creo que ya te das cuenta qué estaban haciendo ellos They, como vándalos. they vandalized. Se dedicaban a vandalizar. And so as Rome was being invaded, Y mientras Roma fue invadida, they had terrorist attacks tenían atentados terroristas led by Attila the Hun. llevados a cabo por Atila de Hun. The Christians
at that time thought he was the Antichrist Los cristianos en ese entonces pensaban que él era el anticristo, because he wiped out cities across Europe. porque él, solamente él, destruía ciudades en toda Europa. He had 500,000 soldiers, Tenía 500,000 soldados. and he's headed toward Paris, France. Y él estaba en su trayecto hacia París, Francia. And a young woman Y una joven mujer named Genevieve llamada Genevieve got all of Paris to fast and pray, puso a todo París a orar y a ayunar. and Attila skipped sacking Paris. Y Atila pasó de largo de París y no entró a esa ciudad. But Rome had to pull its soldiers from the frontiers to protect the city of Rome, Pero Roma tuvo que retirar a sus legiones, a sus soldados de algunas horas de la ciudad para proteger algunas fronteras. so Britain was left unprotected. Así que Britania no tenía seguridad. And this is when Patrick lived, Y aquí es más o menos la línea del tiempo de Patricio. and he was kidnapped and taken to Ireland. Él fue secuestrado y lo llevaron a Irlanda. Ireland was ruled by the Druids, Irlanda era gobernada por los druidas, which was pagan, quienes eran paganos. which is where Halloween came from. De hecho, de ellos viene el Halloween. And so if you wanted to read a little bit of that, Sí, vamos a leer un poco de esto. Los romanos en sus primeros encuentros con estos guerreros de mente se sorprendieron y asustaron porque aullaban y parecían estar poseídos por demonios. Tan escandalosa era su fuerza que pensaban que venían del mismo infierno. and they believed that the woods were filled full of demons, Y ellos creían que los árboles albergaban demonios. that they had a scary face on a jack-o'-lantern, De hecho, vemos diferentes símbolos en linternas con una cara desfigurada to scare away the demons. para poder asustar a los demonios. But that is not the way you do it. Pero así no es como lo haces. You scare away the demons with the name of Jesus. Solamente Cristo, solamente el nombre de Jesús puede ahuyentar a los demonios. Amen. So Patrick was kidnapped. Así que Patricio fue capturado, He was around 16 years old, tenía más o menos 16 años, and he was taken to Ireland. y lo llevaron a Irlanda. And let's see. And so the book that was written is called The Confession of St. Patrick. El libro que fue escrito era la Confesión de San Patricio, And he wrote this 30 years later, y él escribió esto 30 años después after he had become a famous bishop. de hacerse conocido como un gran obispo. Some of the people back in Britain Algunas personas en Britania, en Gran Bretaña, wanted to do a investigation querían investigar un poco, because a friend said porque un amigo dijo when he was a little boy, que cuando él era pequeño, he told him that he did not believe in God. él había dicho que él no creía en Cristo, en Dios. And Patrick refused to go back to Britain. Y Patricio rechazó regresarse a Britania. He said, I am called by God to Ireland, Y él dijo, yo soy llamado por Dios hacia Irlanda and I'm going to die here. y voy a morir ahí. And so I'm going to write my confession Así que voy a escribir mis confesiones and send it back to Britain. y las voy a regresar a Britania. And all historians Y todos los historiadores acknowledge he really wrote it. en verdad dan fe de que él escribió esta confesión. So he says, you can read it. En esta confesión dice, tenía entonces unos 16 años, yo no conocía al Dios verdadero. Fui llevado cautivo a Irlanda con muchos miles de personas y merecidamente porque nos alejamos de Dios y no guardamos sus mandamientos. So he kept sheep, Así que él guardaba ovejas and you can read. y después de que llegué a Irlanda, todos los días tenía que cuidar ovejas y muchas veces al día oraba. El amor de Dios y su temor vinieron a mí más y mi fe se fortaleció. Mi espíritu se conmovió de tal manera que en un solo día decía hasta 100 oraciones y casi otras tantas en la noche. Y esto incluso cuando estaba en el bosque y en las montañas.
Y solía levantarme para orar antes de que amaneciera, a través de la nieve, a través de la escarcha, a través de la lluvia, y no sentía ningún daño y no había pereza en mí, como ahora veo, porque el espíritu dentro de mí era entonces ferviente. Allí el Señor abrió el sentido de mi incredulidad para que por fin pudiera recordar mis pecados y convertirme con todo mi corazón al Señor mi Dios, que me consoló como lo haría un padre a su hijo. Entonces Patricio tuvo un sueño. Una noche escuché en sueños una voz que me decía: es bueno que ayunes, pronto irás a tu propio país. Y de nuevo, al cabo de un rato, oí una voz que me decía: mira, tu barco está listo. Y no estaba cerca, sino a una distancia que de quizás 200 millas. Luego me puse a volar. Y fui con la fuerza de Dios, que dirigió mi camino para mi bien, y no temí nada hasta que llegué a ese barco. So they were catching wolfhounds Ellos estaban cazando con perros and putting them on a boat to take to Europe y los ponían en barcos para llevarlos a Europa, to sell as hunting dogs. para poder llevarlos como perros de caza. And they told Patrick if the dogs obeyed them, Y él le dijo a Patricio que si los perros le obedecían, he could come along. él podía ir con ellos. And so he did. Así que él lo hizo, He escaped Ireland. escapó a Irlanda, He made his way back to Britain. regresó a Britania, And it was pretty uneventful y había muchas cosas que pasaron ahí. till he was 40 years old. No había muchas cosas hasta que cumplió 40 años And he had a dream. y tuvo otro sueño. You can have a dream at 40 years old. Incluso a los 40 también puedes tener un sueño. And so you go ahead. Y escribió esta confesión: en la profundidad de la noche vi a un hombre llamado Victoricus, que venía como de Irlanda con innumerables cartas, y me dio una de estas, y leí el encabezamiento de la carta que decía: el grito de los irlandeses. Y mientras leía, me pareció oír la voz de los que estaban junto al bosque de Foclut, cerca del mar occidental, gritar: por favor, santo muchacho, ven y camina entre nosotros otra vez. Su grito me atravesó el corazón y no pude leer más, y así me desperté. So Patrick took this as a call from God to go back to Ireland as a missionary. Patricio tomó esto como un llamado de Dios para regresar como misionero a Irlanda. In the book of Acts, En el libro de los Hechos, the Apostle Paul had a dream el apóstol Pablo tuvo un sueño of a man calling him to Macedonia, Greece. de un hombre llamándolo a Macedonia, a Grecia. And so that was like Patrick having this dream. Y es como si Patricio hubiera tenido un sueño similar. And so he went back to Ireland Así que regresó a Irlanda and he went right into the den of the Druid chieftain. y él llegó hacia la cueva de los líderes druidas. This would be like you going into the den of a drug dealer in a bad neighborhood. Es como si tú entraras donde están las operaciones principales de una persona que está, de un cártel de la droga. And Patrick is unarmed Y Patricio no tenía armas and he begins to speak the gospel y empieza a hablarle el evangelio in the Irish language en el idioma irlandés that he had learned years ago when he was a young que slave. había aprendido antes cuando él era un joven esclavo. And he presents the gospel. Y él presenta el evangelio. And the Druid priests Y los sacerdotes druidas realized this new religion se dan cuenta de que esta nueva religión would displace them from their influence over the king. les va a quitar la influencia que tenían ellos sobre el rey. And they wanted to kill Patrick. Y querían matar a Patricio. And the king said, "What's the hurry? Y el rey dijo: ¿por qué tanta prisa en matarlo? He's not armed, No está armado and we don't get visitors that y often." no nos visitan mucha gente, no tenemos muchos turistas. And so they let him live. Así que lo dejaron vivir. The king converted to Christianity El rey se convirtió al cristianismo and gave Patrick some land to build the church. y le dio a Patricio una tierra para construir una iglesia. And so across Ireland were lots of chieftains, Así que en Irlanda vemos diferentes asentamientos and Patrick would go to the top guy and present the gospel. y Patricio iría al jefe de estos lugares a predicar el evangelio, Trusting that God would do a miracle. creyendo que Dios irá a hacer un milagro. And he said, Los druidas intentaron matar a Patricio al menos una docena de veces y él decía: diariamente espero asesinatos, fraudes, cautiverios o lo que sea, pero no temo ninguna de estas cosas a causa de las promesas del cielo.
el Dios misericordioso me libró a menudo de la esclavitud y de 12 peligros en los que estaba en juego mi vida, por no hablar de las numerosas conspiraciones. Dios es mi testigo que conoce todas las cosas aún antes de que sucedan, como solía advertirme incluso a mí de muchas cosas por un mensaje divino. Vine a la gente de Irlanda para predicar el evangelio y sufrir el insulto de los incrédulos. I just thought it's interesting that he knew he was going to be insulted. Creo que es interesante que él ya sabía que iba a ser insultado. So when you feel called to go into the ministry, Así que cuando tienes el sentir de ser llamado al evangelio, a predicar, there are some people that may not like it. hay muchas personas que no les va a gustar este mensaje. Jesus would do a miracle Jesús haría un milagro, and raise Lazarus from the dead, levantaba a Lázaro de los muertos, but then the Pharisees wanted to kill Jesus. pero los fariseos querían matarlo. So we can't be afraid Así que no debemos de temer. when Peter preached the gospel. Cuando Pedro predicaba el evangelio, Some people were healed, algunas personas se sanaban and the Sanhedrin wanted to arrest him. y el Sanedrín lo quería arrestar. When Paul preached the gospel, Cuando Pablo predicaba el evangelio, some people believed, algunas personas creían and some wanted to stone him to death. y algunos querían apedrearlo a la muerte. But if we tone back the gospel Pero si nosotros mermamos el evangelio because we're afraid of the negative porque response, estamos dudosos o asustados de la respuesta negativa que vamos a tener, we're going to be turning back the power so you won't get the positive response. entonces vamos a estar quitando el poder, entonces no vamos a tener ni siquiera una respuesta positiva. So you just have to speak the truth boldly in love. Así que tienes que hablar con integridad y hablar con veracidad. And let's see. So one famous story Una historia muy famosa, was a Druid chieftain un jefe druida, would make everyone extinguish their fires, él pedía que todo el mundo apagaba sus fuegos o el fuego que hacían on one night of a year, una noche al año, and whoever did not put out their fire y el que no apagaba el fuego o la fogata que tenían en sus casas would be killed. iba a ser asesinado. But it was the night before Easter, Pero era un día antes de la Pascua. and Patrick refused to obey. Y Patricio rechazó obedecer esta orden. So on a distant hill, Así que en un monte distante, he built a bonfire. él empezó a construir una fogata enorme, una casi hoguera. And all the people said to the king, Y todas las personas le decían al rey, how come he does not have to put out his fire? ¿cómo es que él no apaga su fuego? And the chieftain sent soldiers up to kill Patrick, Y el jefe vino y mandó soldados para matar a Patricio. and Patrick prays, Patricio alabó. and the history says the Lord smite the soldiers. Y la historia dice que el Señor, que Dios mandó un estruendo sobre los soldados. And then the king converted. Y el rey entonces a raíz de esto se convirtió. So this is the hill that Patrick was on top of, Esta es la colina en la cual Patricio estaba arriba. and it's northwest of Dublin. Es al noroeste de Dublín, en Irlanda. And let's see. So here is one of the history stories. Y esta es una de las historias que podemos ver acerca de esto. Yeah. Como era de esperar, Patricio se enfrentó a la mayor oposición de los druidas que practicaban la magia y aconsejaban a los irlandeses reyes. Las biografías del santo están repletas de historias de druidas que deseaban matar a Santo Patricio. Un biógrafo de finales de los años 600, Muirchew, escribió a Patricio desafiando a los druidas a concursos en Tara. La costumbre era que cualquiera que encendiera un fuego delante del rey en esa noche del año, víspera de Pascua, sería condenado a muerte. Patricio encendió el fuego pascual ante el rey en la colina de Slane. La gente vio el fuego de Patricio en toda la llanura y el rey ordenó que 27 carros fueran y se apoderaran de Patricio. Al ver que los impíos paganos estaban a punto de atacarlo, Patricio se levantó y dijo clara y fuertemente: que Dios suba a dispersar a sus enemigos y que los que lo odian huyan de su presencia. Por este desastre causado por la maldición de Patricio en presencia del rey a causa de la orden del rey, 7 veces 7 hombres cayeron. Y el rey, llevado por el miedo, vino y dobló sus rodillas delante del santo varón. So
Today, people will make a pilgrimage to that hill. Hoy en día hay personas que hacen un peregrinaje hacia esta colina. And there's a statue of Y Patrick. aquí hay una estatua de Patricio. And the Druids were illiterate. Y los druidas no sabían leer. So Patrick used the 3-leaf clover Así que él usaba el trébol de 4 hojas, to teach the Trinity. el trébol de 3 hojas para enseñar acerca de la Trinidad. Father, Son, and the Holy Spirit. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. 3 in 1. 3 en 1. And so one time, Patrick was going through a valley, Una vez estaba Patricio caminando hacia un valle and a king with his soldiers were going to catch him. y un rey con sus soldados iban a atraparlo. And they waited all day, Y esperaron todo el día. and the only thing that went by was a deer. Y lo único que pasó ahí era un venado. And the next day, Patrick was on the other side. Y el día siguiente Patricio estaba del otro lado del camino. So he walked through, but they saw the deer. Él caminó por ahí, pero ellos vieron al venado en lugar de él. So one of Patrick's prayers is called the deer's cry. Uno de las oraciones de Patricio es el grito de auxilio del ciervo o del venado. And it's a good prayer, Y es una gran oración. so I want to share it with you. Así que quiero compartírsela. Hoy me ato a mí mismo el nombre fuerte de la Trinidad, por invocación de la misma, el 3 en 1, el 1 en 3. Ato este día a mí para siempre, por el poder de la fe, la encarnación de Cristo, su bautismo en el río Jordán, su muerte en la cruz por mi salvación, su estallido de la tumba especiada, su cabalgando por el camino celestial, su venida en el día del juicio final. Hoy me ato a mí mismo. Hoy me ato a mí mismo el poder de Dios para sostener y guiar, su ojo para mirar, su poder para quedarse, su oído para escuchar mi necesidad, la sabiduría de mi Dios para enseñar, su mano para guiar, su escudo para proteger, la palabra de Dios para darme habla, su hueste celestial para que sea mi guardia. Contra todos los hechizos y artimañas de Satanás, contra las falsas palabras de herejía, contra el conocimiento que contamina, contra la idolatría del corazón, contra el arte maligno del mago, contra la herida mortal y la quema, la ola asfixiante, el eje envenenado, protégeme, Cristo, hasta tu regreso. Cristo sea conmigo, Cristo dentro de mí, Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, Cristo a mi lado, Cristo para ganarme, Cristo para consolarme y restaurarme, Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, Cristo en quietud, Cristo en peligro, Cristo en los corazones de todos los que me aman, Cristo en boca de amigos y extraños. Me ato el nombre fuerte de la Trinidad, por invocación de la misma, el 3 en 1, el 1 en 3, de quien toda la naturaleza ha sido creada, Padre eterno, Espíritu, Verbo, alabado sea el Dios de mi salvación. La salvación es de Cristo el Señor. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amén. So an interesting Bible study Un estudio de la Biblia muy interesante are the small words son las palabras pequeñas called prepositions. llamadas preposiciones. And they're most of the time the verse in the New Testament refers to God the Father. En la mayoría de las veces en la palabra en el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre The small prepositions con preposiciones pequeñas are, como a, ante, al, de, del. and the verses that refer to Jesus the Los Son versículos que se refieren a Jesús el Hijo are, son por, a través, en. and the verses that refer to the Espíritu Santo Y los versos que se refieren al Espíritu Santo son en y con. and so some examples. Aquí hay algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, Mateo 6:6 dice: ruega a tu Padre que está en secreto. No te muestres a los hombres para ayunar, sino ante tu Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo salí del Padre, Consolador a quien yo enviaré del Padre. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad.
So it's the Father's will Es la voluntad del Padre that we want done, que queremos que se haga realidad and everything comes from the Father, y todo viene del Padre and everything goes back to the y todo Father. regresa al Padre. Now the verses referring to Jesus, Los versículos que leemos refiriéndose a Jesús you can read that. son los siguientes. Por ejemplo, en Juan 19, yo soy la puerta, por mí, si alguno entra, se salvará. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A Él sea la gloria por Cristo Jesús. Así también abunda nuestro consuelo en Cristo. Mas mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mas el Dios a toda gracia que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará por Jesús. Enseñaron a la gente a predicar, enseñaron a la gente y predicaron a través de Jesús la resurrección de entre los muertos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tal es la confianza que tenemos por medio de Cristo para con Dios. Eres un heredero de Dios a través de Cristo. So everything comes from the Father through Jesus to us, Todo viene del Padre a través de Cristo para nosotros, and we go through Jesus to the Father. y nosotros vamos a través de Cristo al Padre. Now the verses referring to the Holy Spirit. Ahora vamos a ver los versículos refiriéndose al Espíritu Santo. Consolador, para que permanezca contigo para siempre. El Espíritu de verdad, Él habita con vosotros y estará en vosotros. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estuve en el Espíritu en el día del Señor, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sois tan necios, habiendo comenzado en el Espíritu, habéis sido perfeccionados ahora por la carne, porque nuestro evangelio no vino a vosotros solamente de palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. So everything comes from the Father through Jesus and in the Spirit, Todo viene del Padre a través de Jesús en el Espíritu. and we are filled with the Spirit, Nosotros somos llenos del Espíritu and we pray through Jesus to the Father. y oramos a través de Jesús al Padre. Now, I was trying to think of a way of explaining it, Yo estaba tratando de buscar una manera de explicarlo un poco más sencillo, and I thought of an American football game. pensé en el fútbol americano. So the coach is like God the Father. El coach, el entrenador, es como Dios el Padre. He is in the locker room with the chalkboard, Él está él está con, ay, se me fue la palabra ahí. Él está en el vestidor. Él está en el vestidor con un pizarrón poniendo las jugadas, and he draws the circles and the arrows, y él pone los círculos y las flechas, and he is deciding what plays are going to take place on the field. y él va a decidir qué jugadas vamos a realizar en el campo de batalla o en el campo de juego. It's the coach's will. Es la voluntad del entrenador. But how does the coach get his play onto the field? Pero ¿cómo lleva el entrenador su jugada al campo? The quarterback. Con el quarterback, el mariscal de campo. The quarterback is on the sideline, El mariscal está al lado en la banca. and he gets the play from the coach, Él tiene las jugadas del entrenador, and he comes onto the field y él va después al campo, dressed in the uniform of everyone else on the field, se pone un uniforme igual a todos los que están en ese campo, el mismo uniforme. The Word was made flesh and dwelt among us. La palabra fue hecho carne y habitó en medio nuestro. And who is the one player that gets to speak? ¿Y quién es el único jugador que puede hablar en ese campo? The quarterback. El mariscal. He calls the plays. Él da las jugadas. Now, Originalmente there was one other player on the field, había otro jugador en ese campo, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. And when the word was spoken, the Holy Spirit moved. Cuando la palabra fue hablada, el Espíritu Santo se movió.
the book of Genesis el libro de Génesis, said the Spirit of God hovered over the face of the waters. dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la oscuridad, sobre la faz de la tierra. And then God said, let there be light. Y después dijo Dios que se haga la luz. And God said, let the waters above be separated from the waters below. Y dijo Dios que se separen las aguas. And God said, let the dry land appear. Y dijo Dios que aparezca la tierra. And God said, let the earth bring forth living creatures. Y dijo Dios que aparezcan los seres vivientes. Nothing was created Nada se creó without God saying. sin Dios hablando. And what do you say but words? ¿Y qué puedes decir más que palabras? So we have God the Father. Así que tenemos a Dios el Padre, We have the word Jesus. tenemos la palabra Jesús, And then when the word was spoken, the Holy Spirit moved over the ocean and built the mountains. y cuando la palabra fue hablada, el Espíritu Santo se movió y se apareció en las montañas. Now we are all players on the field, Todos nosotros somos jugadores en el campo, filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, carrying out the will of our coach, poniendo en práctica la voluntad de nuestro entrenador, God the Father, Dios el Padre, that's communicated to us through our quarterback, Jesus. que es comunicada a nosotros a través de nuestro mariscal de campo, quien es Jesús. Did you like that? ¿Les gustó esa analogía? So Patrick baptized 120,000 people. Así que Patricio bautizó 120,000 personas. He started 300 churches. Él empezó 300 iglesias. And he, a book written 800 years after him, Y un libro escrito 800 años después de él. so there's no way of really fact checking. Así que no hay manera congruente o contundente de probar esto. But it's nice to know the stories Pero es algo lindo conocer las historias that the Irish have believed for centuries. que los irlandeses han creído a través de los siglos. So in this book, Así que en este libro, written by a Irish monk named Jocelyn, escrito por un monje irlandés llamado Jocelyn, the chapter headings of some chapters quiero que leamos algunos de los títulos de los capítulos que encontramos en este libro. Por ejemplo, el capítulo 68, de su viaje y de sus múltiples milagros. Siguiente capítulo, el enfermo curado. Capítulo 71, los muertos resucitan, el rey y el pueblo se convierten. Capítulo 78, 19 hombres son resucitados por San Patricio de entre los muertos. Capítulo 80, el rey Echú resucita de la muerte. Capítulo 81, un hombre de estatura gigantesca es revivido de la muerte. 82, de otro hombre que fue enterrado y resucitado. 83, del niño que fue despedazado por los cerdos y devuelto a la vida. 145, de una mujer que resucitó de la muerte. 146, el testimonio de uno que fue resucitado de la muerte. 172, destierra a los demonios de la isla. 178, el alma de cierto pecador es liberada de los demonios por San Patricio. 186, de los enfermos a los que curó y de los muertos que resucitó y de sus discípulos que registraron sus hechos. So he has a reputation of miracles. Así que tiene una reputación de alguien que hace milagros. And he found Ireland heathen and left it Christian. Y encontró a Irlanda llena de pecadores y se fue haciéndola llena de cristianos. And he always had an inferiority complex. Y siempre tenía un complejo de inferioridad. He was kidnapped before he finished his Latin education. Él fue capturado antes de finalizar su educación en latín. So he always had this feeling that he wasn't quite sure he knew what he was doing. Así que él siempre tenía ese presentimiento de que no sabía lo que estaba haciendo. Sometimes God likes to use people A veces Dios le gusta usar a la gente where we feel like we don't know what we're doing, que pareciera que no sabemos lo que estamos haciendo and we feel like we're not educated enough. y pareciera que no tenemos la suficiente educación para hacerlo. But God used
likes to use little nobodies Pero Dios le gusta usar a los pequeños don nadie, who are small in their own eyes, que son pequeños en sus propios ojos, but big in faith and courage. pero grandes en fe y en coraje. So this is what he wrote in his confession. Y esto es lo que él escribió en su confesión. Patricio el pecador, un hombre inculto. Sin duda, hacía tiempo que tenía en mente escribir, pero hasta ahora he dudado. Tenía miedo de caer bajo el juicio de las lenguas de los hombres porque no he leído como los demás. De joven más aún, casi como un muchacho incapaz de hablar, fui llevado cautivo. Por eso hoy me ruborizo y temo mucho revelar mi falta de educación. En su carta a Coroticus escribió: yo, Patricio, soy un pecador, muy mal educado. How would you like to write a letter to somebody and start off with ¿Cómo that? te gustaría escribirle una carta a alguien que conoces y empezar con esta oración? Well, when the Druids converted, Cuando los druidas se convirtieron, they started choirs. empezaron coros. 100 men 100 hombres sing at the top of their voice. cantando lo más fuerte posible. One time, a king would not open his castle doors, Una vez un rey no abría la puerta de su castillo and the choir sang the gospel songs really loud, y el coro empezó a cantar más fuerte aún and the ground shook, y se sacudió la tierra and the gates opened. y se abrieron las puertas. So the Irish were known for singing. Los irlandeses eran conocidos por su canto. Didn't Jorge and the choir lead us in a great songs ¿No today? cree que Jorge parece un poco irlandés We can también? have the devils flee. Y los demonios huyen. And let's see. He writes in his confession Él escribe en sus confesiones that he was filled with the Holy Spirit. que él estaba lleno del Espíritu Santo. And but I'm running out of time, so I can't go through all of it. Y nos estamos acabando el tiempo, así que no quiero hablar de todo eso. He died on March 17 Él murió en marzo 17, in the year 465, en el 465, año 465, and he found Ireland heathen and left it Christian. y encontró a Irlanda toda pagana y la dejó toda cristiana. That was 1,500 years ago. Eso fue hace más de 1500 años. And we have a day on our calendar to remember him. Y tenemos un día en el calendario para recordarlo. What would you have to do to have people remember you 1,500 years in the ¿Qué future? tienes que hacer ahora para que la gente te recuerde en 1500 años? And in the next century, Y en el siguiente siglo, Irish missionaries los misioneros irlandeses went back to Britain. regresaron a Britania. One was named Columba, Uno de ellos fue Columba. and the men built little huts out of stone, Y las personas estas empezaron a construir diferentes campamentos con piedras and ate clams on the beach, y lo hicieron también en la playa. and they recited by memory all 150 psalms every day. Y recitaban de memoria los 150 salmos todos los días. And so they evangelized into England Así que ellos evangelizaron lo que es Britania and then into Europe. y después llegaron a Europa. So you have Irish missionaries Así que tienes misioneros irlandeses evangelizing all those heathen hordes that overran the Roman Empire, evangelizando todos los paganos que habían dejado el imperio romano that started the whole thing off a century earlier. y empezaron un siglo antes. So it's an amazing story. Es una gran historia. And then the Irish missionaries Después después están también los misioneros irlandeses, would go down to the coast que ellos iban a la costa and get in a little boat y ellos se subían a un bote and lift the sail, y echaban la vela, and wherever the wind blew the boat, they figured that was where the Holy Spirit wanted them to be a missionary. y a donde el viento soplaba la vela de ese barco, ellos decían que Dios los estaba mandando a ese lugar para predicar el evangelio. So how would you like to say, I want to be a missionary? ¿Cómo sería que tú dices, quiero ser un misionero, And people say, where are you going? y la gente te pregunta, ¿a dónde vas a ir? So it's gonna wait Y solamente- see which way the wind's blowing. A ver hacia dónde va el viento. So
And then there was a woman Después había una mujer that was brought to Christian faith by St. Patrick. en la cual llegó a ser salva por medio de San Patricio. Her name was St. Bridget. Ella era Santa Brígida And she would go to the chieftains y ella iba con los jefes de las tribus and tell them that they needed to give her land to build a church. y ella le decía que ellos le tenían que dar tierra para poder construir una iglesia. So there are dozens of churches Así que hay docenas de iglesias across Ireland a lo largo de Irlanda that trace their history back que si nosotros vemos su historia podemos llegar to this bold Christian woman, a esta mujer de Dios, St. Bridget. San Brígida. So God can use bold Christian women Así que también Dios puede usar a mujeres valerosas to do great things. para hacer grandes cosas. Well, the gospel El evangelio of Patrick, de San Patricio, what's the gospel? ¿qué es el evangelio? One of my favorite ways to explain Una de las maneras en las cuales yo puedo explicarlo, que me gusta explicar, goes back to Adam and Eve, y regresamos a Adán y Eva, and they sinned against God, y ellos pecaron contra Dios, and they hid. y ellos se ocultaron, se escondieron. Have you ever sinned against anybody? ¿Alguna vez has pecado contra alguien You do not want to be around the person you sinned against. y no querías estar cerca de la persona con la cual pecaste o le faltaste al respeto? Let's say you're talking about somebody behind their back. Digamos que estás hablando de alguien a sus espaldas You're making fun of them. y te estás burlando de You're ellos. joking about them. Estás haciendo un chiste de ellos. And you look up and there they are. Y ves hacia un lado y ahí están a unos metros. And they're walking toward you. Y vienen en camino hacia ti. Do you want to go over to them? ¿Quieres acaso hablar con ellos? Or do you want to go out the other way? ¿O mejor prefieres con vergüenza irte hacia otro lado? Your own conscience Tu propia conciencia does not want you to be around the person you have sinned against. no quiere que estés al lado de la persona contra la cual pecaste. When Adam and Eve sinned, they hid. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. It's like two magnets that are stuck together, Es como dos imanes que están pegados and one of them turns. y uno se voltea. The first one wants to touch, El primer imán quiere tocar al otro imán, but the second one wants to get away. pero el segundo quiere alejarse. It's not that God sends people to hell. No es que Dios manda a las personas al infierno, It's once people sin against God, es que una vez que las personas pecan contra Dios, their own conscience makes them want to stay away from su Him, propia conciencia quieren alejarse de Dios to avoid Him. para no estar con Él. So when Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, they said, we blew it. dijeron, la regamos. We have to do something to make ourselves acceptable to God. Tenemos que hacer algo para que Dios nos pueda volver a aceptar. They put on fig leaves. Así que se pusieron hojas. That was the beginning of false religions. Y ese era el principio de la religión falsa. Man coming up with man's idea El hombre trayendo sus propias ideas de hombre how to make man acceptable to God. para poder parecerse aceptable hacia Dios. Did the fig leaves make Adam and Eve acceptable to ¿Acaso God? esas hojas que se pusieron para taparse la desnudez lo hicieron aceptables a Dios? No. No. And this little verse, Y este pequeño versículo God made Adam and Eve coats of skins. dice que Dios, ahí en Génesis dice que Dios les fabricó, les hizo unos abrigos de pieles. How do you make a coat of skin? ¿Cómo haces un abrigo de piel? Something has to die. Algo tiene que morir. Do you think God went to the other side of the garden ¿Crees que Dios fue al otro lado del jardín, lejos de ellos, and killed an animal mató un animal and brought Adam and Eve y después le dijo a Adán y Eva que vinieran some nice tailored clothes? y les puso una gran ropa de piel? Or do you think he killed the animal right in front of them? ¿O acaso no crees que él mató a ese mismo animal enfrente de ellos? And they witnessed the first death ever. Y ellos fueron testigos de la primera muerte de todo el tiempo. Creation just happened. La creación acababa de nacer. This would have been the first thing ever to die. Esta había sido la primera cosa que moría. And Adam and Eve are watching this innocent animal Y Adán y Eva están viendo este animal inocente, go through the pangs of dying. yendo a través del sufrimiento y el dolor de morir.
And they're thinking to themselves, y están pensando a sí mismos, we're the ones that sinned, nosotros somos los que pecamos, but this innocent animal is the one that's dying. pero este animal inocente es el que está muriendo. And God wanted to make it really clear Y Dios quería hacerlo muy claro, that the animal was dying in their place, que el animal estaba muriendo en su lugar, that right in front of them, que enfrente de ellos, he strips the skin off the animal Él quitó esa piel del animal and he puts it on their naked bodies. y los puso en sus cuerpos desnudos. They were, maybe a little blood was on it. Tal vez había algo de sangre They were covered in the blood. y estaban cubiertos por esa sangre. So for the rest of their lives, Así que por el resto de sus vidas, Adam and Eve are wearing Adán y Eva estaban usando the skin of the animal that they watched die in their place. la piel del animal que ellos vieron morir en su lugar. And whenever God sees Adam and Eve, Y cuando Dios ve a Adán y Eva, he sees them clothed with the skin of the animal. ellos ven, Él los ve a ellos con ese abrigo de animal. The lamb slain from the foundations of the world. El cordero herido desde la fundación del mundo. Adam and Eve tell Cain and Abel. Adán y Eva le dicen a Caín y Abel. Cain wants to worship God, Caín quiere adorar a Dios, but he breaks from the church of the fig leaf and he starts the church of the fruits and nuts. y él empieza a tomar de la idea de la iglesia de las hojas y empezar a crear la idea de los frutos. So Cain's religion was a religion of works. Así que la religión de Caín era una religión de obras. And we know it was works Y sabemos que eran obras because God told Adam, porque Dios le dijo a Adán, the ground is cursed for your sake, la tierra es maldita por tu culpa and you'll bring forth fruit by the sweat of your brow. y vas a traer fruto a través del sudor de tu frente. Sweat is work. Y el sudor es trabajo. Cain was working and putting all of his works on the altar. Caín estaba trabajando y poniendo todas sus obras en el altar. Did Cain's works make him acceptable to God? ¿Acaso las obras de Caín lo hicieron aceptable ante Dios? No. No. Just like Adam and Eve's fig leaves did not make them acceptable Así como to God. las hojas de Adán y Eva no los hicieron aceptables hacia Dios. If you do works, you can be proud of your works. Y si haces obras, puedes ser orgulloso, te enorgulleces de ellas. God resists the proud, but Y- gives grace to the humble. Y recuerda que Dios rechaza al orgulloso y le da gracia al humilde. Abel trusted in the lamb. Y Abel confió en el cordero. He was humble. Él fue humilde. He was saying, I need help. Él estaba diciendo, necesito ayuda. And the lamb took the judgment instead of Abel. Y el cordero tomó ese juicio en lugar de Abel. So the picture is, Y la imagen que quiero que te hagas en tu mente es esta. God is on one side, Dios está en un lado, we are on the other side. nosotros estamos del otro lado, Our sins separate us from God, nuestros pecados nos separan de Dios and the lamb pays for the sin. y el cordero paga por esos pecados. So Noah offered lambs when he got off the ark. De hecho, Noé ofreció corderos cuando él salió de la arca. Abraham offered lambs. Abraham ofreció corderos. The tabernacle in the wilderness, El tabernáculo Moses de Moisés, with the Passover, o Moisés en la Pascua, every family had to kill a lamb toda familia tenía que matar un cordero. and put the blood over the doorposts of their house. Y ellos tenían que poner una marca de sangre sobre el contorno de su puerta. So when the angel of judgment was going over, Cuando el ángel del juicio venía sobre ellos, the blood paid the judgment for that house. la sangre pagaba por el juicio de esa casa. So the angel passed over. Así que el ángel pasaba de largo. The high priest, El sacerdote, el gran sacerdote, representing the people, representaba al pueblo. would go into the Holy of Holies, Él llegaba al lugar santísimo, where the Ark of the Covenant, donde el arca del pacto, where there's two angels donde hay dos ángeles, querubines, and the presence of the Lord between them, y la presencia de Dios en medio de él. and inside of the ark Y adentro del arca was the Ten Commandments. estaban los 10 mandamientos. And when the high priest sprinkled the blood Y cuando el sumo sacerdote salpicaba sangre, of the lamb, la sangre del cordero,
on the mercy seat, en la lugar de misericordia, the lid on top of the ark, la cubierta, the Lord el Señor saw that they broke the law, vio que ellos rompieron o quebraron la ley, but the lamb's blood pero la sangre del cordero paid for their sin. pagó por su pecado. If the high priest Si el sumo sacerdote had come there without the blood, venía sin la sangre, he would have been coming to the judgment seat. él iba a llegar al lugar de juicio The blood changed it y la sangre iba a cambiar from a judgment seat into a mercy. de un lugar de juicio a uno de misericordia. When John the Baptist saw Jesus, Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he said, "Behold the Lamb of God dijo, ahí está el Cordero de Dios, that take away the sins of the el world." cual quita los pecados del mundo. So God is on one side, Así que Dios está en un lado, we are on the other side. nosotros del otro, Our sins separate us from nuestros God, pecados nos separan de Él and the Lamb pays for the sin. y el Cordero paga por ese pecado. So I ask people, Así que yo le hago una pregunta a las personas. are you approaching God as Cain or as Abel? ¿Te acercas a Dios como Caín o como Abel? If you are still hoping you are good enough to go to heaven, Si aún esperas ser lo suficientemente bueno para llegar al cielo, you are approaching God as Cain. te acercas a Dios como Caín. I hope I piled enough Espero fruit on the altar. que pueda poner lo suficiente fruta en ese altar. Maybe a couple more handfuls of barley. Tal vez un poquito más de fruta ahí. Or are you approaching God as Abel? O estás viniendo a Dios como Abel. It's not me being good enough. No es que yo sea lo suficientemente bueno, It's this lamb that was good enough es que es el Cordero el cual es suficientemente bueno, to pay for all my sins. quien va a pagar por mis To pecados, take the judgment on para himself tomar el juicio en él mismo, instead of me being en lugar judged. de mí. So today, Así que hoy, if you've not yet put all your faith in the lamb, si no has depositado toda tu fe en el Cordero, today is your day hoy es tu día to trust in the lamb de confiar en el Cordero instead of your works. en lugar de tus obras. To be like Abel, El ser como Abel, this is your day. este es tu día. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Que Dios los bendiga.